Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. El día de hoy vamos a hablar de 6011, electrodo de 6011. Vamos a ver sus características, aplicaciones, recomendaciones y al final algunas pruebas de cómo usarlo. Entonces vamos al video. Bueno amigos, vamos entonces con las características del electrodo 6011, las cuales son, primero que todo, nos da una operación suave, un trabajo suave. A la hora de hacer el arco, nos va a dar muy buena penetración, ya que es un electrodo celulósico. Bueno amigos, este electrodo trabaja en corriente alterna y corriente continua, listo, para que lo tengan también en cuenta. Corriente alterna, los equipos que se veían antiguamente, aunque aún todavía los venden, o en las empresas grandes todavía tienen estos equipos de corriente alterna. Y para tener mejor estabilidad en el arco y todo, ya ahora con corriente directa nos va a trabajar mejor lo que son los equipos inversores. Estos trabajan con corriente directa. Este electrodo trabaja en estos equipos de inversores trabaja con polaridad positiva al electrodo, lo que llamamos polaridad invertida. Entonces siempre vamos a tener el positivo en nuestro electrodo, listo, y la masa negativa a nuestro material a soldar, listo, para que lo tengan ahí en cuenta. Este electrodo opera en todas las posiciones, recomendado hasta un diámetro de 316. De 316 para arriba ya no nos va a operar en todas las posiciones, para que también lo tengan ahí en cuenta los que trabajan con diámetros muy grandes de este electrodo. Hasta 316 nos va a trabajar en todas las posiciones. Bueno amigos, les quiero como profundizar más en el tema pues, de la polaridad en este tipo de electrodo. Cuando tenemos equipos de transformador, pues no vamos a tener este problema de tener que cambiar pues, la polaridad ni nada, listo. Esta tecnología inversora, que es corriente directa, como el nombre lo dice, inversora, podemos invertir nuestras polaridades, ¿cierto? El equipo no le va a pasar nada si lo trabajamos, si ponemos la masa en el positivo o el positivo en el negativo, bueno, el electrodo. ¿En dónde nos va a influir pues, el cambio de polaridad? En nuestro trabajo con el electrodo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Este electrodo, el fabricante nos recomienda que debe trabajar en electrodo positivo. Entonces nuestro electrodo iría en el positivo del equipo. Masa negativa. ¿Por qué? Porque en este caso, en esta polaridad, ¿qué pasa? Los electrones viajan acá por el negativo a nuestra pieza y saltan a nuestro electrodo, lo cual se va a enfocar toda la temperatura del calor pues, del arco en nuestro electrodo y va a ser, esto siempre la fusión va a ser en goterita, entonces esto se va a fundir más rápido y se nos va a depositar en nuestro material, ¿listo? Mientras que si lo tenemos al contrario, el calor se nos enfocaría en nuestra pieza de trabajo y por ende vamos a perforar y el electrodo no nos va a trabajar bien. Muchas veces no tenemos este conocimiento y tratamos, o muchos tratan de hacerlo trabajar, pero no, quedan las soldaduras feas, abultadas, y es por este tema que lo tenemos en la polaridad que no es. ¿Listo? En algunos electrodos sí lo podemos trabajar en cualquiera de las dos polaridades, pero pues más adelante, hoy estamos enfocados en 6011. Entonces este trabaja polaridad positiva, para que lo tengan en cuenta, que se llama polaridad invertida. ¿Listo? La famosa polaridad invertida es esto, electrodo positivo, masa negativa a nuestra pieza, ¿listo? Para que lo tengan ahí en cuenta. Este electrodo lo podemos utilizar en estructuras, en tanques a presión, en tuberías. Los compañeros que trabajan pues, en petroleras, pues esto 6010, 6011 es como lo que más utilizan para pases de penetración de raíz. Entonces, y ya luego proceden a hacer el otro proceso, que es dar el pase determinado de presentación con un 7018. Bueno, eso ya es otro, según como lo requieran en la norma o en la empresa que estén trabajando, van a utilizar pues los diferentes electrodos. Pero este es para pase de raíz.
ya que es un electrodo de penetración. ¿Listo? Bueno amigos, vamos a hacer una prueba pues con electrodo 6011. Lo conecté como no debe ser. Conecté nuestro portaelectrodo en negativo y masa en positivo, para que vean qué pasa cuando lo conectamos con polaridad directa, porque este electrodo trabaja con polaridad invertida. Listo. Entonces vamos a ver qué pasa conectado mal, para que ustedes se hagan una idea. Vamos a ver un sonido como demasiado fuerte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos focalizando mucho calor en nuestra pieza, más no en el electrodo, y se va a generar un chisporroteo excesivo. Vamos entonces a cambiarlo. A eso es para que ustedes se hagan una idea. Al equipo no le va a pasar nada. Ustedes pueden hacer la prueba en su taller, para que tengan como esa experiencia de saber por qué está trabajando. O muchas veces a ustedes les ha pasado que el equipo no les, y es por eso que el equipo no les da, es porque y les queda soldaduras muy deformes, es por ese tema, por la polaridad que no es. Ya ahí lo puse en polaridad positiva a nuestro electrodo, como debe ser, y masa negativa. Listo. Y a los mismos 80 amperes. Vemos el arco más suave, el sonido cambió, un chisporroteo menor. Listo. Ahí vimos que perforamos el material, es porque tenemos mucho amperaje o un avance muy lento. Yo lo puedo hacer con un avance más rápido, pero va a ser el depósito, va a ser mucho menor de soldadura. Listo. Entonces ahí podemos bajar un poco nuestro amperaje, ya que el fabricante nos dice que entre 70 y 115. Otra recomendación que nos da el fabricante es, o lo que se debe hacer es que cuando estemos en posiciones planas, se trabaje con el máximo amperaje de que aguanta el electrodo, que en este caso serían 115 amperios, pero depende también del material. Esto no lo podemos hacer con un material, este material es de 2.5 milímetros y 2 milímetros, el cual debemos trabajarlo en un amperaje bajo, porque si no nos va a perforar. Ese amperaje alto sería para un material mucho más grueso, 3 octavos, media, bueno, ya platinas y materiales de gran espesor, para pues poderlo trabajar en ese rango tan alto. Listo. Ahí lo bajamos. Vamos a ver otra pruebita. Ahí vemos. Esta soldadura es de penetración, más no nos va a dar una presentación muy óptima de cordón. Listo. Se usa para fondeos o pases de penetración, y luego de esto se procede a dar un pase de presentación y con 70-18. Cuando trabajamos con tuberías delgadas podemos utilizar 60-13 para dar un pase de presentación, dependiendo pues el requerimiento de su trabajo, o como lo quiera pues dejar presentado, porque por ejemplo en este tipo de materiales lo podemos dejar hasta 3 milímetros con 60-11, nos queda bien la estructura. Otra cosa a tener en cuenta, si es una estructura estática, hay que saber identificar en dónde vamos a utilizar esta soldadura, ¿sí? Y si solo la vamos a dar con este pase. Listo. Ya que si tenemos una estructura donde hayan vibraciones, movimiento, esta soldadura, solo dejándolo con esta soldadura no nos va a resistir, no nos va a aguantar, ya que ella se va a fisurar, porque no está adecuada pues para ese sistema, para sistemas pues de movención. Ya ahí ya podemos pasar un pase de 70-18 para darle más resistencia pues a nuestra unión, en caso tal de que hayan movimientos. De pronto los que hacen, yo he visto muchos carritos que hacen esos, los trailers y todo eso, los dejan con este tipo de electrodo, y no sé si a muchos les ha pasado que les llegan las reparaciones y es la soldadura fisurada o reventada, por así decirlo, y es por eso, por la constante vibración, un cordón muy pobre, ya que le hacen el pase muy rápido, ya que debemos depositar material en nuestras juntas para que nos quede fino. Entonces, por la constante vibración se fisura nuestra soldadura.
Listo, para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno amigos, ¿cómo hago yo el depósito de mi soldadura acá plano? Siempre el ángulo debe estar acá en el vértice derecho, ¿cierto? Y con una leve inclinación hacia el sentido de avance. Si va a avanzar de allá para acá, pues va a ir para acá inclinado. ¿Y yo qué hago? Yo inicio mi cordón, me quedo un poco al inicio y arranco, voy adelante y me devuelvo, deposito, voy adelante, me devuelvo, deposito, sin hacerle fuerza al electrodo, porque se nos va, por eso se nos pega el electrodo muchas veces y entonces o lo perforamos. En caso de este material lo podemos desperforar. Y si tenemos un amperaje demasiado bajo, pues se nos va a pegar el electrodo muy fácil, muy rápido, de una. Vamos a empezar y de una se nos va a pegar el electrodo y vamos a ver un ejemplo. Lo voy a poner a 60 amperios y vamos a ver qué pasa. Vea, vemos que el electrodo se nos pega. Muchas veces pasa es por esto, por amperajes muy bajos, o en ocasiones porque le hacemos mucha fuerza al electrodo contra el material. Debemos iniciar el arco y no llevar un arco amplio, porque tampoco nos va a haber mucho chisporroteo y no va a haber una pega estable, un cordón estable a la hora pues de depositar pues nuestra soldadura. Listo. Entonces debemos iniciar el arco y llevarlo sobrepuesto muy mínimo, lo más mínimo, sin hacerle fuerza. Simplemente podemos utilizar la mano descansada, el electrodo en nuestro charco pues de fusión, sin hacer fuerza, solo la mano ahí descansada. Ahí podemos practicar. Entonces vamos a ponerle un amperaje a lo que lo teníamos, a 80. Y lo mismo, vamos a iniciar el arco. Y van a ver ahí, yo lo llevo un poquito levantado, pero no, es muy mínimo el arco. Y voy adelante y me devuelvo, voy adelante y me devuelvo un poco. Y vemos que quedó el cordón bien. Listo. Muchos me preguntan, pero ¿por qué la máquina trata como de quedarse? Porque tenemos un amperaje un poco bajo, pero es porque por el material que estamos trabajando. Aquí no podemos emplear un amperaje muy alto, porque vamos a perforar o vamos a socavar en nuestro material por lo delgado. Si tuviéramos una platina de cuarto, de 3/8, materiales de gran espesor, obviamente vamos a subir más el amperaje y nos va a quedar pues mucho, y el sonido va a ser mucho más estable. Por eso en este caso a veces se escucha como que el equipo se va a quedar. No, es por eso, por el amperaje tan bajo, pero tampoco lo podemos subir mucho por el material. Listo amigos, acá vemos nuestro cordón limpio. Vemos que al inicio, cuando estábamos con la polaridad que no es, estaba haciendo mucho socavado. Acá ya empezamos con la polaridad que ya quedó más parejo, más uniforme. Listo amigos, cuando vayamos a trabajar en posición ascendente, con este electrodo lo podemos hacer también, en este tipo de espesor lo podemos hacer de arriba hacia abajo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nos va a quedar muy superficial la soldadura, ¿listo? Y luego lo vamos a hacer de abajo hacia arriba y vamos a ver la diferencia en los cordones. Listo. Bueno amigos, vamos a hacer una prueba acá. Entonces los dos electrodos son del mismo largor, nuevos. Vamos a hacerlo de arriba hacia abajo y vamos a hacer otro al contrario, ascendente, de abajo hacia arriba, y vamos a ver cuánta soldadura depositamos en una y otra posición. Listo. Entonces vamos a hacerlo bajando a 80 amperes.
Listo. Aquí vemos que se consumió muy poco. Vamos a proceder a limpiarlo. Ojo que con esto hay que tener cuidado porque esto bota los alambres. Siempre utilizar gafas de protección. Bueno, aquí vemos el cordón quedó con buenas características, pero es muy superficial cuando soldamos de abajo hacia arriba, porque tratamos de bajar muy rápido. Es muy superficial nuestro cordón. Listo, eso es lo que les quiero dar como a conocer. Listo, amigos, vamos a hacer la prueba entonces de abajo hacia arriba, ascendente. Vamos a bajar un poco el amperaje por ahí a 75 amperios, ya que en posiciones ascendentes siempre vamos a trabajar en amperajes más bajos, listo, que en posiciones planas. La misma técnica, subo, bajo, subo, bajo. Aquí que es tratar de sostener lo mejor posible el arco adentro sin hacer pues fuerza exagerada. Incluso para el tipo del material el amperaje aquí todavía está un poco alto. Vemos el cordón. Vamos a ver qué cantidad de depósito hicimos, pero como les decía, siempre hay una diferencia entre ascendente y descendente. Siempre va a haber más depósito de material en posición de abajo hacia arriba, listo. Entonces, por ende, la soldadura nos va a quedar mucho más resistente, porque esa es la idea, depositar gran cantidad de material en nuestras uniones para que quede muy firme. Listo. Entonces despegamos. Esta es la que hicimos acá bajando, posición descendente, y acá es la que hicimos ascendente. Ya vamos a limpiarla a ver qué tal nos quedó. Aquí vemos cómo nos quedó. Entonces lo que yo le decía, en posición de abajo hacia arriba debemos regular la máquina un poco más baja. ¿Por qué? Porque vemos que hay socavación. Aquí vemos socavado. Eso quiere decir que hay mucho amperaje. Y como el material es tan delgado, debemos trabajarlo en un amperaje más bajo. Él nos va a penetrar. En un amperaje más bajo nos va a penetrar bien, porque el grosor de nuestro material es de 2.5 milímetros. Es muy delgado. Listo, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Qué les quería yo mostrar con esto? Que hay más deposición de material en posición ascendente que en posición bajando. Entonces nos va a quedar unas soldaduras más resistentes. Y la técnica que uso es punteo, subo, punteo, subo, punteo, subo, y deposito mi material y vuelvo y avanzo. Deposito mi material, vuelvo y avanzo. Deposito, avanzo. Listo. Otra cosa, para los que de pronto están iniciando pues en el tema, ustedes esto también lo pueden hacer punto a punto. Listo, para que lo tengan ahí en cuenta. Eso no les va a quedar mal, el cordón va a quedar muy fino igualmente, punto sobre punto. ¿Qué hay que hacer? Debemos regular la máquina un poquito más alto. Ahí sí podemos trabajarlo más alto. Se les va a facilitar a ustedes mientras le cogen el ritmo al electrodo, van cogiendo práctica
y el trabajo les va a quedar muy bien, listo. Entonces lo pueden subir a unos 85, 90 amperios y entonces lo van a hacer lo mismo, punto sobre punto, nos quedamos un poquito, vamos acá, y la estructura nos va a quedar muy fina, la soldadura nos va a quedar muy fina. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, para que de pronto no se estresen y no, es que no puedo hacer el cordón. No, vayan ensayando. Y esto es también modo de práctica. Esta técnica se usa mucho para casi para todos los procesos. El punto a punto. ¿Listo? Y les va a quedar una soldadura muy bien, van a trabajar con un amperaje un poco más alto, entonces no vamos a sobrecalentar nuestra pieza porque vamos a esperar un momento a que el punto se solidifique. Otra cosa que pueden usar los que tienen estas caretas, este tipo de caretas, lo pueden trabajar, vamos a ver acá, sí, el delay, que es el tiempo que se queda nuestro lente oscuro. Lo pueden ir subiendo y por ejemplo en esta posición o máximo acá al centro. Entonces, ¿qué van a hacer? Cuando la careta encienda, van a depositar su próximo punto, como para tener una medida entre puntos, listo, como de mermarle, de que merme un poco la temperatura al punto anterior y depositen el otro. Entonces, ¿yo qué hago? Ponemos el punto, esperan a que la careta encienda y vuelven y depositan su punto. Ese va a ser su punto de referencia. Y ya pueden ir bajando el delay, ya ustedes van a ir cogiendo mucha más experiencia y les va a parecer mucho más fácil, o ya no le van a poner pues cuidado como al... Pero esto es como un tipcito ahí para que lo tengan los que están iniciando. Y vemos que el cordón queda muy bien, punto sobre punto. Listo. Para que de pronto no, es que no soy capaz de hacer el cordón, que bueno, por X o Y motivo. Entonces lo pueden hacer así, punto sobre punto. Lo mismo para materiales más delgados, es la técnica más adecuada para eso. No, un material calibre 18 que es de 1.1 milímetros. No vamos a hacer cordón porque son materiales muy delgados. Hay gente que lo hace, sí, con mucha más experiencia pueden hacer cordones, pero la técnica más adecuada para este tipo de materiales delgados va a ser siempre el punto sobre punto. No vamos a tratar de hacer cordones, lo que quieran. Yo uso mucho la técnica en materiales delgados, por eso lo digo. Personalmente me gusta mucho, queda muy bien presentados los cordones. Tampoco se nos va a atrasar el trabajo porque ya a medida que ustedes van cogiendo experiencia se va a hacer muy rápido hacer la técnica y nos va a rendir también mucho nuestros cordones, para que lo tengan en cuenta. Listo. Y aquí vemos cómo queda el cordón de punto sobre punto. Ya sabemos que con este electro no vamos a tener muy buena presentación, pero esto es un cordón aceptable, vean. Y va a haber un depósito de material muy bueno con esta técnica, listo, para que lo tengan ahí entonces en cuenta. Y podemos hacer cordones, en este tipo de material podemos hacer cordones, sí, en 2.5, pero eso sí, ya es con experiencia, el avance debe ser muy rápido. Si es una estructura que va a aguantar, necesitamos muy buena resistencia, por así decirlo, un entrepiso, un mezanine. Yo quedaría con esto, le daría el primer paso con 60-11 y luego puedo pasar un cordón de 60-13 o 70-18 para dar una buena presentación y dar un poco más de resistencia a nuestra estructura. Listo. Bueno amigos, otra cosa, no olviden los implementos de protección personal, lo que es la careta, muy esencial, los guantes para evitar quemaduras, lo mismo la careta, evitar quemaduras en nuestra piel, ya que esto puede generar cáncer de piel,
daños en nuestras vistas. Cuando estamos jóvenes no lo vemos, pero a medida que pasa el tiempo vamos a ir detectando esos daños por no usar la careta, pegar un punto con gafas convencionales. Ojo con eso, siempre utilicemos la careta. Adicional a esto, siempre las gafas. Esto es lo más esencial también, gafas. Entonces, amigos, espero el video sea de utilidad y no olviden suscribirse a nuestro canal, apoyarnos. Gracias a las personas que nos han apoyado. Dejen sus comentarios, dudas. Siempre vamos a estar al pendiente ahí para responderlas. Y bueno, amigos, hasta la próxima.